Estas son las piezas para la billetera. Son productos 100% en cuero natural, hechas de manera artesanal. Y hoy te voy a enseñar la costura final para billeteras, utilizando una máquina de coser industrial. Primero vamos a marcar las líneas guías para la costura. Las líneas guías es una referencia para principiantes. Ahora bien, para este modelo de billeteras vamos a utilizar aguja número 90 e hilo nylon rojo número 60. Vamos a aplicar el primer punto de costura, partiendo desde la parte superior derecha del cuerpo posterior de la billetera. La distancia de costura con referencia a los lados debe ser de 2 milímetros. Tomando como referencia las líneas guías, procedemos con la costura del lado derecho. ¿Sabías que puedes aprovechar ventajas exclusivas en este canal? Dale al botón unirme y descubre ventajas únicas a un solo clic. Ahora vamos a posicionar el punto de costura para el lado inferior y damos continuidad con el proceso. Pero antes, recuerda suscribirte a mi canal, lugar donde hacemos arte. Si te gustaría descubrir más información de la máquina de coser, los detalles están disponibles para los miembros del canal. La primera parte de costura lo vamos a hacer únicamente hasta la ubicación final del tarjetero interno, es decir, hasta aquí. Sin embargo, este criterio es opcional. Continuamos con los puntos de costura partiendo desde el punto inicial del otro tarjetero interno. Recuerda tomar como referencia las líneas guías para una costura más eficiente. Este criterio aplica únicamente para principiantes. Si eres un experto, deja en los comentarios una recomendación que nos ayude a mejorar el proceso de costura. Si te gustaría ver el video completo haciendo esta billetera de cuero, al final de este video te dejo el acceso directo. Y otras recomendaciones y enlaces disponibles los vas a encontrar en la descripción. Para la parte final de esta billetera vamos a aplicar doble puntos de costura para evitar fisuras a corto plazo. Y listo, así de simple y fácil hacemos la costura final para nuestras billeteras. Si te gustó el resultado final, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. Y recuerda, no necesitas ser un experto para hacer arte, solo necesitas tener el ingenio, la pasión y la creatividad. Yo me llamo Jos y te veré la próxima semana. Buena suerte, cracks.